esto es un orden fisiológico y cuando vemos el curso de TIM, le vamos a hablar un poquito más profundo de esto. Se habla de la A, de la B, de la C, de la D, pero actualmente se ha incorporado una nueva letra y es la X, la Big X. O sea, comenzamos de la X, A, B, C, D, E. ¿Miren? Entonces, ¿qué sería la Big X? De tener sangrados fuertes. ¿Cuál es un sangrado que tú veas rápidamente en un paciente? ¿Dónde está el sangrado? ¿A dónde? El de abdomen, ¿qué hace? Trata de comprimir y de que salga más sangre. Compresión. ¿Y si es la cabeza? Compresión de la cabeza. Y si tiene un balazo aquí en la femoral o a nivel de la subclavia y te sale una sangre que ¿qué hace? Compresión. Compresión. Y si no pueden comprimir, entonces le meten el dedo. Le meten el dedo, para eso. Esos son los Big X. Y tiene un paciente en el cual lo atropellaron y viene con una amputación de la pierna derecha. Un torniquete. Hay que parar lo que hay que parar. Posteriormente van a ver todo esto, pero es la parte más fácil del manejo inicial del trauma. Y el trauma abdominal es como una caja que puede salir cualquier cosa. Una caja de Pandora. Entonces realmente para nosotros que manejamos esto cada rato no es ningún misterio, sino que está, como lo hemos dicho, todo en estas actividades, básicamente oxígeno, respiración y colocar en orden tus pensamientos y hacer lo que está dentro. Entonces, como les decía, lastimosamente, nosotros no solamente tenemos un paciente que está lesionado en el abdomen, sino un paciente que lo acaban de atropellar. ¿Qué lesiones puede encontrar un paciente de 25 años que lo acaban de atropellar? Lesiones. Fractura del vaso, ¿qué más? ¿Fractura qué? ¿Ah? Fractura costal, ¿qué más? Trauma craneoencefálico, también. Fractura facial, también se ve, ¿ya? Todo, fractura de pelvis. Entonces, es todo un continuum de cosas que tú vas a encontrar en un paciente, por eso que llaman politraumatizado, pero eso ya no nos gusta decir esas frases de que un trauma múltiple, politraumatizado, es un paciente de trauma igual, porque como yo manejo un paciente que fue al multicentro y se tiró el tobillo y tiene un índice tobillo, a ese paciente yo lo trato en la evaluación inicial igualito como si un paciente le haya metido 20 balazos en la para no se tobillo. Igualito te lo tienen que hacer. Ay, te lograste el tobillo, entonces tienes que decir, ¿qué fue lo que pasó? X, A, B, C, D, E, el paciente le hizo el tobillo y también se hace con el paciente que le metieron 20 balazos. Entonces, lo más importante es que las lesiones abdominales no reconocidas, o que el cirujano o el médico que lo está tratando no se da cuenta de eso y empieza a hacer lo que era, hacer exámenes innecesarios, radiografía innecesaria. Y lo más importante es que este paciente necesita prontamente una cirugía. Entonces el paciente vaya más rápidamente a la cirugía, el paciente va a estar mejor. ¿Ok? Aquí no podemos perder el tiempo. Y eso sí tenemos que quitarlo en el scope de los pacientes. Y casi siempre, ¿qué es el tronco? ¿Para ustedes qué es el tronco? El tórax. ¿Ah? Hay un tronco anterior y posterior. Tronco es tórax, abdomen. Tórax, abdomen. Tórax, abdomen lateral, tórax y abdomen posterior. Cuando hablamos de tronco, el trauma es ambos, tanto tórax como abdomen. Entonces, como les decía, un alto índice de sospecha. Pero recordarán que estos pacientes tienen un trauma craneoencefálico también, así después de un grado de 3. Entonces, ¿cómo yo me voy a imaginar por qué el paciente va a tener una lesión abdominal o una lesión torácica con un rasgo de 3? O el tipo estaba metiéndose un par de tragos, o la botella completa, y viene borracho. Y ahora se emborracha y comen drogas. Así que es peor. O paciente que tiene una sección medular y no tiene sensibilidad. Entonces, es una serie de sustancias que te pueden hacer fallar y que tiene el paciente en su momento. Es un arte en serio. Entonces es importante siempre seguir el orden para que el paciente no sufra más o se muera.
Y acuérdense también, si el paciente no se muere, la gran mayoría es que queda una discapacidad. Y las discapacidades son de 3 a 1. 3 discapacitados por 1 muerto. Y los discapacitados, de verdad que son problemas, pacientes que tengan una colotomía, pacientes que no puedan movilizarse adecuadamente, están encamados, se mueren de una úlcera de culo. Y no por el accidente. Entonces el objetivo es ver cuáles son las lesiones anatómicas del abdomen, la diferencia entre un trauma abdominal cerrado y uno abierto, e identificar signos que nosotros inmediatamente podemos estar ante un problema abdominal. Describir cuáles son los procedimientos. Miren, ahora actualmente en los hospitales hay una cantidad de cosas. Hay tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, ecocardiograma. Muchas cosas que realmente nosotros podemos o debemos tener conciencia. Es cierto, lo primero que yo tengo que hacer es ver en mi ambiente qué es lo que tengo en el recurso. Si yo tengo un recurso en el cual yo tengo un cirujano general y no tengo CAT y no tengo ultrasonido y no tengo nada, ese paciente yo tengo que, lastimosamente va a tener que operarlo. Hay que operarlo. Si yo siento que el paciente está controlado abdominal, va a pasar de operaciones. No puedo mandarle que, no, mándamelo a Santo Tomás, porque allá van a hacer una tomografía. Yo no se lo voy a devolver. Porque como iba a tener tipo de que, si tiene una lesión de vaso, una lesión de intestino delgado, te lo voy a mandar para que lo opere. No. Así que, no siempre, si no tienes el recurso, tú de alguna manera tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Lo más importante es que puedas operar. Y también, cuáles son las diferentes modalidades terapéuticas en el paciente en manejo del trauma. Ok, entonces, doctor, elemento. Caso, hombre de 28 años, motociclista con su casco que colisiona a alta velocidad contra un costado de un vehículo. Paciente reporta pérdida breve de conciencia, se queja de dolor en el tórax, abdomen y pelvis. Presión arterial 175, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 20 y traído estable con movilidad cerebral. ¿Ya? ¿qué es ese? No, ese no significa eso. Solo signo vital. Esto, básicamente, cuando nosotros damos estas clases, esto M, mecanismo. ¿Ya? La I es lo que el paciente se queja, que es la parte objetiva, los signos vitales y el tratamiento que se le hizo, o el management que se le hizo en la escena. Siempre así. Ok, ahora le pregunto a ustedes, ¿qué lesiones puede tener este paciente? Trauma craneoencefálico. ¿Qué más? Fractura de costilla. Dale con la costilla, como que tienen hambre. ¿Qué más? Motora. Ajá. Ok, exactamente. Ahora vayamos. Ok, este paciente tiene en algún lugar que nos diga que tiene un gran sangrado que yo pueda parar. ¿Es la X? No. Ok, ahora vayamos a la A, que es la vía aérea. ¿Cómo usted piensa que está la vía aérea de este paciente? ¿Por qué? La primera no me gustó, la segunda sí me encantó. Él puede hablar. O sea, una persona que puede hablar no debe tener ningún problema. ¿Okay? Y la ventilación del paciente, ¿cómo va a estar? Probablemente va a estar el médico si dice que tiene dolor en el tórax. Entonces, ¿cómo va a estar la ventilación del paciente? ¿Por qué? ¿Que le duele? ¿Viste que es fácil? Porque le duele. ¿Y qué pasa cuando te duele algo? Y más yo me imagino que no se está fracturando en una costilla. Pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene un trauma costal o en el tórax y le duele? Superficial. Superficial y rápido. Entonces ahí te cunde, te llenas de CO2. ¿Ya? La ventilación. La circulación de cómo está. ¿Y eso qué significa? Probablemente haya depresión de volumen. Haya depresión de volumen, exactamente. El paciente está en un shock. Y el shock es neurogénico, cístico, distributivo o hemorrágico o hipovolémico. Puede ser hemorrágico. Es hemorrágico. Ya, aquí vaya sometiéndose o hipovolémico o hemorrágico. Lo demás vendrá con su debido tiempo. ¿Ok? Traído en tabla y collarín está completamente expuesto al paciente.
¿Cómo manejaría la A de este paciente que te está hablando? Ella está. Ah. Ya está bien manejada. No. Determinar la saturación. Le termina la saturación está en 90. ¿Qué haces? Poner el oxígeno suplementario. Eso, poner el oxígeno suplementario. No lo vas a entubar, pero tienes que poner todo paciente que tiene un trauma múltiple, tiene que poner el oxígeno suplementario. ¿Cuál va a ser ahora el oxígeno suplementario? Acabo en la sala 4 litros por minuto. No. Le pones una máscara con reservorio ya a un flujo de a un flujo de 10 litros por minuto y eso te lleva hasta una fracción de casi 99%. A todo paciente de trauma hay que poner oxígeno suplementario. No la cánula esa que los internistas usan allí, eso son para los EPOC, acá la gente necesita eso, necesita bastante oxígeno. Ok, ¿cómo manejaría la ventilación de este paciente? Analgésico, exactamente. Le ponen un analgésico, no le pongan nada intramuscular, se lo ponen por la vena y eso el paciente puede mejorarlo. También lo hacen inspección, amputación y todas estas cuestiones en el tórax, a veces para descartar que no tenga un neumotórax o lo palpas y más la doctora dice, bueno, tiene una fractura costal, le pongan analgésico. Ya, perfecto. ¿Y cómo manejo ya vimos la circulación? ¿Qué hago con la circulación? ¿Ah? Sí, le puedo hacer un fast. Casi siempre lo primero es actuar. No va a ser ultrasonido y después vas a canalizarlo. Yo prefiero mejor canalizarlo antes. Le pongo 2 venas periféricas, le voy pasando 1 litro y le hacen el ultrasonido. El ultrasonido fast o e-fast, como usted quiera. Pero es en el orden. No va a ser que el ultrasonido para ver. ¿Este paciente tiene alguna duda que está en algún grado de shock? ¿Tiene alguna duda de eso? No está en shock, así que ponerle eso. Y entonces por ahí mismo sacan el tipaje RH cruce, por si acaso, porque el paciente pierde sangre. Esto es algo que nosotros estamos cambiando. El paciente si pierde sangre, tenemos que ponerle sangre. Cuando hablemos de shock, la próxima semana le voy a explicar por qué va primero el lactato antes de la sangre. ¿Ya? Y el estado neurológico. Tiene 15-15, ¿no? Está bien, pero este paciente siempre tiene que asegurarle una buena oxigenación y una buena presión. Una buena presión y lo va a ir bastante bien. Y además ya lo tiene en una tabla espinal larga, con un collar cervical y también no solamente eso tiene que ir porque está full inmovilizado, sobre todo por la alta, el paciente te lo van a traer en una tabla alrededor de unas almohadones, se le pone aquí en la cabeza y él viene completamente inmovilizado aquí, inmovilizado en la parte del torso y abajo con cinturones. Es importante, así es como tiene que trasladar. Y acá entonces nosotros nos tocaría quitar todo ese poco de cosas y más adelante les explicaré cómo hacemos eso. ¿Alguna pregunta aquí? Súper. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. En medicina le dicen que este es el cuadrante superior derecho, este es el cuadrante superior izquierdo del abdomen, inferior izquierdo y superior izquierdo. Entonces, pero a nosotros, básicamente, como le había dicho, nos interesa más bien el torso del paciente. Entonces, aquí vemos también cómo se ve el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, epigastrio, umbilical, hipogastrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos que a nivel del cuarto espacio intercostal, más o menos, cuarto espacio intercostal, porque acuérdense que yo tengo aquí y el diafragma entra y se insinúa dentro de la parte torácica. Entonces, yo digo que la porción anterior es toda aquella en el cual está en el tórax sería por arriba de más o menos de las crestas, ¿ok? Es el anterior, de la cresta hasta por debajo de la clavícula, todo ese tronco. Lateral sería toda lo que sería la línea axilar anterior, ¿ok? Y la línea axilar posterior. Eso todo es tronco de un lado. Y posterior sería hasta por arriba de las crestas hasta la parte superior de las clavículas. Porque hay lesiones que pueden ser dobles penetrantes cuando son heridas por trauma abierto. Es decir, ejemplo, si yo tengo un paciente en el cual recibe una puñalada de este lado, es bien baja, eso significa que yo puedo pegarle al hígado
le puedo pegar al diafragma y también le puedo pegar al pulmón. ¿Ok? O heridas por acá atrás. Le pegué al riñón, le pegué le pegué a la vesícula, le pegué al hígado y también le pego al diafragma. Entonces es importante tener eso en consideración porque son doble penetrantes. Entonces tienes que ver, hay lesiones dentro del tórax y lesiones dentro del abdomen. Entonces, dentro de la parte abdominal hay una cavidad peritoneal, que es todo el centro, la cavidad pélvica, que es la parte de abajo, y el espacio retroperitoneal. Recordarán que cuando esto y esto hay lesión, inmediatamente te puede dar signos de peritonitis. Sin embargo, en el retroperitoneal no te va a dar tanto peritonitis, te va a dar shock, porque ahí están los grandes vasos, está en la parte también del páncreas, entonces la parte posterior del colon. Entonces, en un momento dado puede ser que no te dé muchas cosas, pero más adelante te puede dar algún problema. Por eso que hay siempre tener ese alto índice de sospecha de las cosas que tienen los pacientes. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a ver, el mecanismo de lesión que podemos encontrar. Un paciente puede hacer una aceleración y desaceleración. Si no tiene el cinturón de seguridad, imagínense, ¿no? Él va hacia adelante, pega contra el timón, las rodillas pegan contra el tablero y esto puede pegar contra el vidrio. Entonces esa desaceleración y aumento de presión dentro de la cavidad abdominal te puede producir una ruptura del diafragma. Te lo rompe. ¿Ok? Tiene fractura, aquí con esto puede tener fracturas de fémur, tibia peroné y también te puede fracturar la pelvis, porque te pega. Y más adelante vamos a ver eso. Entonces, también traumas, eso que son karatecas, esto puede producir algún tipo de lesión de órganos sólidos, tales como al hígado o como al vaso, que pueden producir problemas. Y eso es lo que mayormente vemos en pacientes con contusiones. Y ahora, si te puede hacer una contusión, te meten un batazo también. También va a depender de con qué te están pegando. Entonces, si le preguntan cómo se clasifican los traumas en el abdomen, se dividen en cerrados y abiertos. Cerrados y abiertos. Entonces, encontramos que en el traumatismo cerrado, ¿cuáles son los órganos que mayormente se ven afectados? Tenemos el vaso e hígado, es decir, los sólidos. Y posteriormente tenemos el intestino delgado. ¿Ok? ¿Y por qué se dan esa diferencia? ¿Por qué? Porque si tienes un cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad al detenerte o hacer el strain que ellos hacen, se puede romper el vaso o el hígado por la misma, entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si el paciente no tiene el cinturón de seguridad? El intestino va y hace así, ¡ratan! Porque hay el momento, ¿se acuerdan? Por eso es mismo físico-matemático. Habla del momento, entonces él continúa hasta que hay una fuerza que lo para. Entonces la fuerza se hace dos vectores sobre ese intestino. ¿Y entonces qué pasa? Se fractura el intestino. O se fractura el mesenterio y ese que se sangra como loco. Así que es importante eso. Lo otro es que si afecta el retroperitoneo y sobre todo el páncreas, wow, también no te va a dar muchos síntomas en el momento porque está atrás. A menos que la parte de la fase retroperitoneal se abra y salga el contenido, y eso no se ve. Otra lesión importante ya en el retroperitoneo, acuérdense que la segunda, tercera, parte de la rodilla, la segunda y tercera y cuarta porción del duodeno es retroperitoneal. Así que pueden pasar lesiones desapercibidas. Por eso hay que tener mucha sospecha dependiendo de qué tipo de lesión tiene el paciente. Y miren que hay un 15% de hematoma retroperitoneal, que este hematoma puede ser del riñón que se rompió, o una lesión del útero, del uréter, etc. Estos son aquí vemos los mecanismos de lesión. Este fue con un trauma abdominal cerrado y este fue con un trauma penetrante y con el salido de triplón. Entonces, ya vimos que hay trauma cerrado y trauma penetrante. El trauma penetrante, entonces, básicamente son de alta energía o de baja energía. ¿Ok? Una de baja energía, ¿cuáles son? Las apuñaladas. Una apuñalada de flujo. Se acabó. Y también la de alta energía pueden ser civiles o militares. Las civiles son
las 22, 38, eso no es nada, pero si te agarran una acá, ya son militares. Entonces el calibre son mayores, entonces también las lesiones son mayores, porque hay una área que se llama cavitación. La cavitación es todo lo que va, toda la herida cinética que va alrededor del arma, sea herida por arma blanca o una herida de arma de fuego. Y eso se entiende así. Si yo tengo una herida por arma blanca, la cavitación es bien pequeña, porque no tiene tanta energía cinética, a menos que depende de la rabia que le está metiendo el puñal al paciente. Entonces, no hay tanta cavitación o energía cinética. Entonces, él entró, y entonces él hace lesiones como en el trayecto por donde está pasando el cuchillo. Sin embargo, las balas 22-38, siempre siguen rectilíneo, es algo rectilíneo. Ese que pegó ahí a un lado y se viene para acá, eso es lo que se lo creen los gringos con Nixon. Con Kennedy, perdón. Que dice que le entró para atrás, después para adelante. Entonces, eso no es así. ¿Ok? Entonces, las heridas por arma de fuego siempre son rectilíneas. Lo que algunas veces no nos damos cuenta y decimos, que concho, pero si la bala entró por acá, ¿cómo quedó acá arriba? Sí, pero que tú no sabes cómo fue el movimiento del tipo, no sabes si el que te disparó estaba más abajo que tú, y tú estabas en el momento que estabas haciendo esto, corriendo, para salir corriendo del tipo, entonces las balas también tienen como unos trayectos que tú te dices que, pero esto no puede ser. Bueno, sí puede ser, son rápidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La 38 y la 22, ella tiene una cavitación mayor que el cuchillo, pero esas balas van así, ¿verdad? Van rotando sobre su eje, básicamente. Entonces son las militares. Sin embargo, las M16, las AK, son un calibre mayor, son malas. Y entonces, ¿qué sucede? Ellas, en vez de estar rotando en su plano, ella va así. Entonces significa que si vas así, la energía cinética es mayor y el daño es mayor. Por eso que las heridas militares son más difíciles que las de los civiles. Pero también los civiles aprendieron algo. Si yo la agarro esa puntita de la 38, no se van viendo la pull point, y le abres un huequito por la punta, entonces eso es maquiavélica. ¿Por qué? Porque cuando ella... Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando ella impacta con la piel, se fragmenta la bala. Entonces se riega todo el fragmento de bala dentro de la cabeza. Dentro de la cabeza. Entonces eso por eso es importante también conocer un poquito de balística en estas situaciones. También. No, sí, son horribles. ¡Bum! Sale los perdigones o la metralla que tienen ellos. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en los tiempos de la guerra con tecnología y esas cosas, cuando estábamos en la calle, porque estaba en noveno semestre. Entonces, nosotros le decíamos a los muchachos de derecho, cuando salíamos a pelear un rato, y después nos teníamos que regresar a estudiar, entonces le decíamos, cuando tú ves que el policía va a disparar los shots de eso, tú apenas que tienes que decir, tú quedas tranquilo, deja que dispare, oye el disparo y nada más te agachas. Porque ya, ¿qué es lo que se hacía? Salían corriendo y entonces los policías lo tenían así, ¡pum! Y ¡pam! Entraban y le metían todos los personajes. Entonces lo que tienen que hacer es tranquilo, o sea, ¡pum! Quédate ahí, te agachas, eso va a pasar por arriba. ¿Ok? Están aprendiendo. Y no te agarra la metralla. Entonces, las heridas por arma blanca mayormente son hígado, intestino delgado, diafragma, y el colon es un 15%. Lo mismo, si tenemos una herida por arma de fuego, intestino delgado, múltiples huequitos, lesiones del intestino delgado, lesiones de colon, lesión de hígado, y ojo que hay lesiones vasculares como la aorta, el transporte hepático y demás, que también producen algún tipo de lesión. Entonces es importante la historia clínica. A mí no me interesa si que dónde trabajas, si tienes toda tu vacuna. No, debe ser amplia, alergias, medicaciones, cuándo fue la última que comiste, qué fue lo que te pasó por allá, sé que puede darte algún tipo de hallazgo que te puedan que te sirvan para hacer la evaluación del paciente. Signos vitales importantes y examinar no reflejos intestinosos, no me interesa aquí, tratar de ir
bien dirigido al examen del paciente. Examen clínico del paciente. Entonces, como decía, la historia clínica es importante, si tuvo explicado, si se cayó de la bicicleta, si estaba utilizando el cinturón de seguridad, si alguien se murió en el accidente, o cuando se murió en el accidente, si estaba en un scooter contra un hierro rojo, todo eso es importante conocerlo para ver la seguridad de la lesión. El examen físico, bueno, está sentadito ahí, pero no hay que hacer mucha ciencia. Básicamente siempre seguir inspección, ocultación, palpación y percusión del paciente. Siempre va a pasar eso. A la inspección, ¿qué es esto? Además que está gordito. La marca de cinturón. Eso es sine qua non de que la lesión tuvo que haber sido fuerte. Entonces, estos pacientes tienen un alto índice de sospecha que tengan algún tipo de lesión. Y la lesión fue provocada por el mismo paciente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no ponemos el cinturón de seguridad en la barriga. No, el cinturón de seguridad tiene que estar sobre la cresta, no sobre la torre. ¿Por qué pasa? Miren que en ambos, lo único que uno es de 3 puntos y la otra es de un solo punto. Entonces aquí se ve el cinturón de seguridad. Este paciente se tuvo que haber dado un trauma. Yo no creo que era mucho el cinturón de seguridad, sino que más bien puede ver, y eso hay que anotarlo en su historia clínica. Acuérdense que todos son médicos legales. La ocultación, bueno, si escucha ruido también. Si no escucha ruido no significa que tenga el paciente nada absoluto. Lo que yo hago también, mientras que estoy ocultando, por ahí me voy palpando. Palpando con el estetoscopio para no regresar nuevamente a hacer la palpación. Y ya yo veo, si le pongo el estetoscopio solamente, si el paciente le duele, ya, tiene una periferitis de adentro. Acabó, tiene una inflamación severa. Así que eso me da un momento un poquito más para ir adelantándome el examen físico del paciente. También pueden encontrar soplos por algún tipo de lesión de aneurisma o lo que sea provocado a nivel de los vasos grandes. A la percusión, bueno, si el paciente ya le dolió, le está doliendo, yo no lo percuto. Pero si hay que hacer un poquito más de ciencia y el paciente no tiene dolor, no tiene dolor a la palpación por el estetoscopio, yo lo puedo percutir. Sobre todo para ver si hay pérdida de la matidez. El clásico signo que nos dicen los grandes médicos de la época es que se pierde la matidez hepática. Se pone impresionante, pues aquí, si tú te pones acá, tiene matidez, pero si tienes un paciente que tiene neumoperitoneo, tiene aire por muchas causas, entonces se le pierde la matidez hepática y no la siente. Entonces eso es lo importante que se ve en los pacientes de perfusión. Lo otro, el signo de la tecla, el paciente con fracturas costales también son importantes. La palpación, como decía, primero suave, profundo, ya. Si tú dices que nada más que con tocar le duele, ya no lo toques más. No lo toques más. Digamos. No, tú agarras la costilla, entonces tú haces así. La palpa y tú hagas que la costilla sea así, como si fuera una tecla de piano. No, como si fuera una tecla de piano. Acá en la rodilla es cajón, ¿no? Entonces acá lo que tú ves que la costilla se... como si estuvieras tocando una tecla del piano. Y es porque está rota. Es importante el examen vaginal y rectal, sobre todo en aquellas pacientes, porque nosotros hemos tenido pacientes en el cual han salido expelidos del auto y hay empalamiento. Entonces, sobre todo cuando caen sobre un lugar donde hay muchos árboles. Y entonces el palo donde cayeron se introduce a través del recto. Entonces, ¿eso qué problema? O también hemos tenido pacientes en los cuales lo mismo, por empalamiento. Ejemplo, un paciente que está en la construcción, se cae, acuérdense que hay hierros abajo, entonces se cae sobre el hierro y el paciente cae sobre el hierro, como si fuera una carne en palito. Entonces, lo que hacemos, bueno, ya gracias a Dios, antes lo sacaban y se morían ya. Ahora no, ahora ya los bomberos y la gente de la construcción saben que tienen que cortarlo y no lo tienen que traer con el palo metido ahí. O sea, nosotros lo vamos a sacar. ¿Ya? Entonces, nada, o sea, no es que el palito, no, deja eso tranquilo, córtalo, yo no sé, lo traes para acá y yo también quería para meterlo en el quirófano. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo intubar, no puedo intubar un paciente en una, imagínate cómo es intubar un paciente con una cuestión atravesada, no lo puede poner en la camilla, pero también, tranquilo, o sea, uno tenga que pensar algo,
las mesas de neurocirugía tienen un hueco. Entonces cuando es así, traemos la mesa de cirugía, traemos la base de neurocirugía, la de neurocirugía, y entonces lo acuestas sobre el hueco. Entonces ya lo puedes intubar, entonces yo también puedo, porque yo tampoco puedo sacar, nosotros no podemos sacar nada de empalado si yo no tengo control abdominal. O sea, yo tengo primero que abrir el abdomen o abrir el tórax para yo poderle sacar eso. Porque mira que lo saqué, ya se chocó y quién se formó. Primero tengo que abrirlo y ver por dónde salió, y hemos tenido muy buenos casos así, a nivel de cuello y demás. Hemos que abrir el cuello y nos ha ido bastante bien. Y que el problema para nosotros es sacarlo, pero muy bien. Entonces el examen vaginal y rectal es importante. El rectal, a ver si hay sangre. Todo paciente que tiene sangre después de un trauma penetrante o no penetrante en el recto, sea mujer o hombre, ese paciente no tiene ningún tipo de perforación. El hematoma escrotal nos señala que el paciente puede tener una lesión de la uretra, más aunado a sangre en el meato urinario. Está contraindicado colocarle una sonda, entonces tiene que hacer una uretrografía. Hacer la uretrografía, le pasa a mí el contraste a través del uréter para ver si no hay una fractura. Si no hay, se la pone. Si el paciente tiene una fractura de la uretra, entonces tendría que poner hacer una vea suprapúbica, entrada superior. Eso lo hacemos lo hacemos nosotros, para que el paciente, porque la vejiga se le va a estallar. Entonces, el examen físico puede ser positivo, negativo y negativo, que se puede tornar positivo, y siempre hay que revaluar. Es haciendo y revaluar. Como les decía, intubación, la sonda nasogástrica, ojo, porque hemos tenido pacientes en el cual tienen fractura de la placa piriforme, entonces lo que van a canalizar es el cuarto ventrículo. No es muy buena idea. Así que esos pacientes que tengan sangrado o que tengan fracturas faciales intensas o grandes, esos pacientes se la pasan por la boca. Se la pasan por la boca cuando es necesario colocar una sonda en la zona. El catéter urinario, como les decía, tienen que descartar que no tengan una fractura de la uretra. Entonces estos pacientes tienen que ver si esto se ve más en los hombres, las mujeres no tanto, porque la uretra es muy chiquita y está bien protegida adentro del área pélvica, pero sin embargo los hombres sí tenemos esa gran molestia que la uretra está expuesta, entonces se puede fracturar. Entonces sería el hematoma escrotal, sangre en el meato, y había también un síntoma que se llamaba que la próstata no la palpaba. La próstata no cabalgada, porque cuando se rompe la uretra, entonces la próstata se retrae. Tú le haces un tacto rectal a un paciente y tú dices, oye, aquí dónde está la próstata, y no le corta. Pero para eso tiene que haber palpado bastante próstata, más que lo urologo. Así que no se lo pedimos ya. Laboratorio, yo no quiero limpasa, milasa, catilina, no me interesa en esa vaina. Yo necesito tipaje RH. Si yo necesito que una paciente que está en edad embarazo, que tenga algún tipo de embarazo, también le saco para prueba de embarazo de sangre. Y se debe utilizar catéteres cortos y gruesos. Uno trata siempre de entrar a nivel de la cefálica, a nivel de la vena del ambiente superior. Ya tenemos ultrasonido para eso, no deben tener ningún problema. Para los pacientes están tan chocados que no se puede. Si no se puede por ahí, entonces entran por la femoral, importante. Y el otro lugar donde pueden entrar tienen el malleolo medial. Justamente por delante del malleolo medial, por ahí está pasando la safena. También pueden abrirla o pueden canalizarla por ahí y también le pueden dar algún tipo de recuperación al paciente. Y el otro sería las funciones intraóseas, que se hacían a los niños, pero los israelitas introdujeron el término, es como un tackle. En vez de, en el niño, como la cortical es bien suavecito, uno le mete un catéter y ya se acabó. Pero en el adulto no tenemos ese problema. Entonces, hay como una pistola, y esa pistola saca un tackle de diferentes tamaños, entonces ¡pum!, se mete, atraviesa muy bien la cortical y por ahí le puede pasar tanto la sangre que tú quieras, el líquido que tú quieras. Y esto es momentáneo, no vas a quedar por siempre con eso. Cuando ya puedas canalizarlo y le has repuesto la bulimia, puedes entonces continuar le puedes cambiar la vía y le quitan eso, porque entonces le vas a hacer una tormenta de boleche o algo así. Entonces siempre, como decía,
la hematuria, si hay una hematuria macroscópica, microscópica, es importante tenerlo en cuenta porque ahí puede haber tipo de lesiones a nivel del tracto urinario. Los estudios radiológicos no son estos estudios que tú tienes que hacérselo de cañón. O sea, cuando estás en la parte inicial, la evaluación inicial, ¿qué es la evaluación inicial? Es todo lo que el paciente lo puede matar así. Entonces, lo que nosotros hacemos en la evaluación inicial, las 3 placas más importantes son la radiografía de tórax AP, la columna lateral y la de pelvis. Pero aún así también ya no estamos dejando hacer eso. ¿Por qué? Porque la pelvis ya tú la vas a ver con el examen físico de una fractura pelvis, no hay ningún problema. La lateral siempre va a quedar que si hay alguna lesión o no. Entonces, pero la que sí grandemente ayuda es la de tórax. Porque tú puedes tener unos ruidos bien, el tipo no tiene matidez y demás, y el tipo tiene un motor y se te puede pasar desapercibido. Así que esos son los estudios que se están haciendo. ¿Y por qué son estos 3 estudios? Porque estos son los estudios que tú puedes hacer en el área de choque, en el área de cuarto de choque. No tienes que trasladarlo a la suite o al área de imagen, de radiología. Eso lo hace allá. Y viene con su carrito, le ponen la tórax, la pelvis y ya. Las demás sí. Si quieres que vamos a ver el escafoide. Eso no lo va a matar, pero eso ya después que tenemos pacientes y demás, que podemos, la evaluación secundaria, podemos hacer eso. Entonces aquí tenemos una columna, una lateral de columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto debe ser, está muy alineada, probablemente lo tomaron con el collarín cervical, y esta es una placa adecuada de las cervicales. ¿Por qué? Porque una placa adecuada de las cervicales es aquella que vence todo de C1 a C7 y el espacio de C1, C7 y T1. Eso es imposible hacerlo. Es imposible porque casi siempre estamos gorditos, uno no tiene un problema hacerle eso. Entonces, pero se puede decir, ¿no? Súper. Pero si el paciente está hemodinámicamente normal, puede ir tranquilamente a la tomografía y hacerlo. ¿Y aquí qué le parece? ¿Qué es esto? Ok, cuando lo primero que tiene que hacer es empezar a decir algo. No sé qué. Primero, digan qué placa hay. Por lo menos para ir ya rompiendo el hielo del residente, del especialista que están con él, que quiere molestarle la paciencia, pero no molestarlo para aprender. Entonces, lo primero que es, doctor, esta es una radiografía de tórax. Ya comenzaste, pero te carrito. Una radiografía de tórax, ¿ok? 2, ¿es AP o PA? ¿AP o PA? ¿Por qué es PA? Exactamente. Es raro que yo tenga una placa PA en una paciente de tráfico. ¿Ok? ¿Qué más ven? Yo lo que hago es siempre entrar del mediastino hacia afuera. Mediastino, corazón, los ángulos costofrénicos. Y veo el parénquimo pulmonar y si hay algún tipo de ¿ah? Sí, yo creo que es como una baja. ¿Está normal o anormal? Anormal. Ya le dije que está pegada. ¿Y esto qué es? El estómago, exactamente. Vamos. ¿Y esta qué es? No, y primero que era freaking. La radiografía de tórax. ¿AP o PA? AP, exactamente. Entonces, ¿cómo está el mediastino? Está como medio raro. Ya, tranquilo, es una AP, así que el mediastino a veces está un poquito ensanchado. Y está como muy penetrada también. ¿Qué más ven? Hay aire libre subdiafragmático. Aire libre subdiafragmático. ¿Y eso qué es? Reestructura del diafragma, exactamente. ¿Qué van a hacer? Llevan al salón. Inmediatamente. ¿Y este individuo qué es? Es una placa de tórax. ¿Y qué ven raro?
¿Hacia dónde? Eso, hacia la derecha. ¿Qué más? Y tiene una cosa rara ahí en la izquierda. ¿Ah? ¿Esto qué? Burbuja gástrica. Ajá, hay que hacer burbuja gástrica por ahí arriba. Una ruptura diafragmática del lado izquierdo o derecho. Ah, bien. Súper. Entonces, mira la diferencia y mira la diferencia. Mira, está todo el estómago ahí metido. Hay que tener también cuidado porque hay pacientes que hay hernias diafragmáticas crónicas y hernias diafragmáticas agudas. Entonces, por eso que antes de meter un tubo, usted hay que tomar la placa. Uno le toma la placa, a menos que tenga unos motores de atención. Si tenga unos motores de atención es otra cosa. Pero si tú tienes que poner un tubo, plega la placa y tú dices que esto tiene unos motores, espera la placa porque puedes tener esto y adivina dónde vas a poner ese tubo. Lo vas a poner en el estómago. Entonces tienes que, ¡ay, ya la vida! Y aquí, bueno, para mira, no teníamos nada que hacer, así que metimos un tubo Levin y se ve como el tubo Levin está o sea, que tenían duda y ahí está. Entonces, acá tenemos la pelvis. La pelvis, que básicamente la pelvis son dos huesos. Son dos huesos. Ambas en pelvis. Esta está normal y ahora más adelante vamos a hablar de los pelos. Aquí, ¿qué fue? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Una fractura, o dos, o tres, o cuatro. Cuatro. Hay dos fracturas de rama isquiopúbica superior y rama isquiopúbica inferior, 2 y 2. ¿Ok? Hay algo de luxación ahí atrás. Pero la pelvis es eso, ¿no? La pelvis ella se abre, o son fracturas abiertas o fracturas cerradas, dependiendo de cómo se dé el golpe aquí a nivel de la cadera. Entonces ella puede hacer esto, la abrió, eso es la de libro abierto, se sacan como loco. O se introduce, hay una rotación interna, y esa es la que rompe esta cuestión. Y también hay que ver bien los sacroiliacos. Eso también, si hay una luxación sacroiliaca, también te produce grande sangrado porque aquí está un plexo venoso, que son venas, esa no para con nada, así que es un enredo parado. Pero lo podemos poner una sábana y lo veremos cuando veamos otras cosas. Algunos estudios que se pueden hacer después, uretrografía, es decir, ver cómo está la uretra, citografía cómo está la vejiga, tirografía para ver cómo está el riñón y gastrointestinales como tomografía y ginecológica. Podemos utilizar el lavado peritoneal diagnóstico, ultrasonido y la tomografía. Antes, cuando no teníamos ni esto, hacíamos un lavado peritoneal diagnóstico. Lo que hacíamos era hacer un pequeño huequito al paciente. El paciente tenía que estar con una sonda nasogástrica y con una sonda poli. Y entonces le llamábamos lactato Ringer tibio dentro de la cavidad. La movemos un poquito y entonces sacamos. Si sacábamos sangre inmediatamente, el paciente va a pasar. ¿Okay? Si algunas veces había unos índices microscópicos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, y si había contenido de fibra o ese, el paciente va a pasar. O sea, todo eso es importante. Pero el lavado peritoneal la tenía que hacer el cirujano que lo va a operar y era responsable de eso, no lo podía hacer alguna otra persona, tenía que ser el que lo iba a operar. No era repetible tampoco, nada más que se podía hacer una sola vez. Sin embargo, el FAS sí lo podemos hacer varias veces y vamos a ver la diferencia entre lavado peritoneal, FAS y tomografía. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? Cuando el paciente es equívoco. Entonces, ¿en qué paciente tú puedes verlo que es equívoco? El paciente le dice que le duele por todos lados, pero tú ves que los signos de está bien y demás. Entonces, ojo que el dolor puede ser, hay gente que tiene el umbral de dolor muy poquito y hay problemas. Poco confiable. ¿Y cuál es poco confiable? Paciente que tenga fracturas costales bajas. El paciente se queja que tiene mucho dolor abdominal, pero que le duele la costilla. Entonces, tú piensas que la lesión puede ser abdominal y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Es impracticable en qué paciente? El paciente que se echó la médula espinal. No tiene ni sensibilidad, ni motora, ni nada de eso. Entonces, eso ahí no lo puede encontrar. O impracticable, un paciente que tiene un grado como score de 3.
no puede hacer nada. Entonces ahí tienes que utilizar un poquito el sentido común. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, va a pasar operaciones. Si el paciente, a pesar del 8, está hemodinámicamente normal, le puedo hacer un FAS. Si encuentro que el FAS tiene líquido y el paciente sigue hemodinámicamente normal, entonces lo puedo llevar a una tomografía. Entonces son las tres cosas: activo, poco confiable e impracticable. Esto es lo que yo decía de la bomba peritoneal. Hacíamos una incisión aquí con un tubito, metíamos ahí, y este líquido tenía que ser tibio. ¿Por qué? Porque aprendimos también que si lo metíamos en lactato frío, íbamos a producir hipotermia en el paciente y producir coagulopatía. Si el paciente tiene dolor abdominal, hay que operarlo, porque va a estar haciendo el lavado peritoneal. Eso es lo que dice esta discusión. Contraindicaciones, esto no se ve, esto es lo que yo decía, lo que se encontraba en los lavados peritoneales positivos, la parte microscópica. Si nosotros nos sacábamos 5 a 10 cc de sangre del lavado peritoneal, entonces teníamos que mandar esto al laboratorio. Gracias a Dios ya no lo puedo hacer. El ultrasonido FAS es importante y se ve en cinco vistas: a nivel de la fosa de Morrison, a nivel del pericardio, a nivel de la fosa perorenal y los 4, y a nivel de la fosa, son 4 vistas, y a nivel del pool de sangre. Si tú ves sangre en este paciente o ves líquido en ese paciente libre, ese paciente muy probablemente hay problema. Ya por lo menos en el que se lo tomaron tenemos ultrasonido por todos lados. Ya la gente no va a utilizar el endoscopio, todo el mundo va a estar con un ultrasonido en las manos. Así que olvídense del endoscopio. La tomografía tiene que tener un paciente hemodinámicamente normal. No puedes mandar a un paciente con inestable a la tomografía porque se va a morir allá. Así que ni inventen, ya esperen que algunos de nosotros estén por ahí cerca con ustedes. Entonces ahí vemos la diferencia entre la bomba peritoneal, el FAS y el TAC. Entonces, nada más que dice si hay hemorragia, si hay líquido o no, y si la presión, siempre esto tiene que estar normal. Entonces, tiene una sensibilidad alta, pero no es específica. ¿Ya? Este es una sensibilidad, el FAS aquí tiene una sensibilidad alta, pero tiene poca especificidad. Sin embargo, el más específico y el más sensitivo es la tomografía. Pero ¿qué pasa? Tiene que tener un paciente estable o normal. Nosotros hablamos de estable y más adelante veremos por qué. Indicaciones de la parotomía en adultos: trauma abdominal cerrado con hipotensión, un paciente el cual tiene un trauma cerrado con lavado peritoneal y FAS positivo, paciente con hipotensión con una herida abdominal penetrante, heridas de bala que atraviesan la cavidad abdominal y una evisceración. Teníamos una evisceración, le salía un poquito de piplón, entonces había algunos variantes ahí que le gustaba y que le ponían un poquito de yodo, lo ligaban, esos eran residentes, le ponían yodo, lo ligaban y le metían y lo introducían en la cavidad. Y al día siguiente se formaba enredo porque el paciente tenía dolor abdominal. Y a muchos residentes votaron por eso, por la pereza. Así que mejor ya tiene que procederle, entra, abre la cavidad y se acabó. No haga eso. Otra peritonitis presente, neumoperitoneum, ICAT, cuando haya una lesión vesical. Y la vesical, ojo, que la vesical puede ser extraperitoneal o intraperitoneal. Si es una extraperitoneal, o sea que la orina no está dentro de la cavidad abdominal, yo le puedo poner una sonda y eso cierra solo. ¿Okay? Sin embargo, si ya es extraperitoneal, entonces intraperitoneal, es decir, que el contenido de la vejiga, que es orina, está vertiéndose hacia la cavidad abdominal, debo operar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado claro? Ya están especialistas en trauma. Diana. No, tiene sensibilidad alta, especificidad baja. ¿Ya? Lo único que ya te... ¿Por qué? Porque no te dice de que hay líquido o no hay líquido. ¿Ya? La otra te dice hay hemorragia o no hay hemorragia. Pero el CAT sí te dice qué tipo de líquido es por las unidades de Hounsfield y también te dice qué órgano puede estar lesionado. Y nosotros usamos mucho en el medio contraste y ya, si yo tengo un paciente en el cual, sentido común,